Juan Camilo Restrepo critica con dureza el tono de Gustavo Petro en su último Consejo de Ministros, arrastra la política a niveles de alcantarilla. En un país donde el debate político se ha vuelto cada vez más áspero, la figura del presidente debería representar una guía de altura, compostura y sensatez. Sin embargo, para el exministro de Hacienda Juan Camilo Restrepo, esa expectativa está siendo traicionada. A través de un contundente mensaje difundido en su cuenta de X, antes Twitter, el también ex jefe de cartera del gobierno de Andrés Pastrana lanzó una de las críticas más fuertes que se le han hecho al actual mandatario Gustavo Petro en lo que va de su gestión, una denuncia directa sobre el empobrecimiento del lenguaje y el tono con el que se dirige a sus opositores. El detonante de esta reflexión fue la reciente transmisión del Consejo de Ministros, realizada en cadena nacional, en la que el presidente abordó diversos temas, principalmente de carácter energético, pero también aprovechó la plataforma para lanzar duros calificativos contra quienes considera opositores o rivales políticos. Aunque Restrepo aclaró que no entraría en ese momento en el análisis técnico de los asuntos discutidos, sí se detuvo a examinar lo que, a su juicio, representa un problema aún más grave, el uso del poder comunicativo presidencial para desprestigiar, con palabras que rozan lo vulgar, a quienes no están alineados con su agenda. Escuché ayer el Consejo de Ministros transmitido abusivamente por Red Nacional. No voy a referirme a los contenidos mismos de este Consejo, la energía eléctrica, lo haré en otra ocasión. Quiero referirme solamente a la desfachatez o pauperización del lenguaje que utiliza el presidente, escribió el exministro en su perfil de X, dejando en claro que su señalamiento no es sobre políticas públicas sino sobre la manera de comunicarlas. Un lenguaje que divide en vez de construir. La crítica de Restrepo se centra en el uso reiterado de expresiones despectivas por parte del jefe de Estado. En su pronunciamiento expone cómo Petro, según él, viene utilizando con frecuencia términos ofensivos para referirse a cualquier figura pública que considere un contrincante político. En su mirada hay un patrón claro: todo aquel que podría competirle en las elecciones presidenciales de 2026 es inmediatamente tildado de ladrón, estafador, aprovechador o incluso bandido, sin que medie un análisis serio ni una acción judicial que respalde tales acusaciones. Este tipo de discurso, explica Restrepo, no solo deteriora la calidad del debate político, sino que también afecta gravemente la legitimidad del cargo presidencial. Es evidente el ánimo de descalificar contradictores. Pero esto tiene un costo inmenso. El lenguaje se ha depreciado a niveles insólitos por quien debía manejar con altura todo lo que dice, sentenció. ¿Y las denuncias judiciales? Uno de los puntos más llamativos de la crítica de Restrepo es la pregunta que plantea sobre la coherencia entre el discurso del presidente y las acciones de su gobierno. Si en verdad todos sus opositores son delincuentes o corruptos, ¿por qué no se han presentado denuncias formales ante la justicia? Para el exministro hay una contradicción peligrosa entre lo que se dice en los micrófonos y lo que se hace en los estrados judiciales. Se queda uno pensando, si todos los contradictores de Petro son lo que él dice que son, ¿por qué no los ha denunciado penalmente? Está incurriendo en el delito que el Código Penal denomina omisión de denuncia, si los epítetos que utiliza llegaran a ser ciertos. Pero no lo son, argumentó, dejando en claro que, en su opinión, las acusaciones de Petro no tienen sustento más allá de lo retórico. Esta reflexión cobra aún más fuerza si se considera el rol institucional del presidente. Como jefe de Estado, Petro no solo representa al Ejecutivo, sino que también debería ser un referente de respeto por el orden legal, la presunción de inocencia y la convivencia democrática. Lanzar acusaciones sin pruebas puede ser visto como una forma de populismo punitivo, donde la opinión pública se convierte en tribunal y la palabra presidencial en condena. Arrastrar la política a niveles de alcantarilla. Pero quizás la frase más potente y la que más eco ha generado tanto en redes sociales como en medios tradicionales, fue la conclusión a la que llegó Restrepo en su análisis: su lenguaje está arrastrando la política colombiana a niveles de alcantarilla, a donde nunca debe descender y mucho menos por quien tiene el más alto deber de compostura verbal, el presidente de la República. Esta declaración, que resuena con fuerza por su crudeza, plantea una alerta sobre el rumbo que está tomando la interacción política en Colombia. Para Restrepo el problema no es únicamente que se usen palabras duras, sino que éstas vengan del máximo líder del país, quien tiene la responsabilidad de tender puentes, no de cavar trincheras verbales. Diplomacia en crisis, el caso del Tren de Aragua. Como si el tema del lenguaje no fuera suficiente, Restrepo también aprovechó para lanzar una segunda crítica, esta vez relacionada con la política exterior del gobierno Petro y, en particular, con el más reciente episodio diplomático que ha involucrado a Colombia y Estados Unidos.
Todo comenzó con unas explosivas declaraciones de Kristi Noem, gobernadora de Dakota del Sur y actual secretaria de Seguridad dentro del círculo cercano al expresidente Donald Trump. En una conversación privada, según relató Noem, el presidente Petro habría mostrado simpatía por integrantes del Tren de Aragua, una organización criminal internacional de origen venezolano que ha sido señalada por múltiples delitos a lo largo del continente. Este señalamiento encendió las alarmas en el ámbito diplomático, pero la respuesta del gobierno colombiano ha sido, en palabras de Restrepo, titubeante, errática y poco convincente. 4 trinos y un discurso, además de un comunicado de la Cancillería, lleva el gobierno Petro tratando de matizar lo que la secretaria de Seguridad del gobierno Trump dice que Petro le dijo sobre el Tren de Aragua, escribió. ¿Qué versión llegará a la Casa Blanca? La preocupación del exministro va más allá del cruce de versiones. Según su análisis, la falta de una respuesta contundente y coherente por parte del gobierno colombiano podría tener consecuencias graves en el mediano plazo, especialmente en un año en el que se revisa la certificación que Estados Unidos otorga en materia de cooperación contra el narcotráfico. Quizás no sabremos nunca exactamente qué fue lo que le dijo el presidente Petro sobre el Tren de Aragua. Pero a la oficina oval llegará la versión de la secretaria de Trump y no las cambiantes versiones del gobierno colombiano, advirtió Restrepo, insinuando que en política internacional, la percepción muchas veces vale más que la verdad. Un momento delicado para la imagen internacional de Colombia. Este nuevo episodio se suma a una larga cadena de controversias que han debilitado la imagen del gobierno colombiano en el extranjero. Y aunque Petro ha intentado presentarse como un líder progresista en foros internacionales, sus declaraciones, y ahora también sus silencios, generan inquietudes sobre la solidez de su política exterior y la consistencia de sus mensajes. Para Restrepo, este tipo de torpezas comunicativas no solo afectan la imagen del mandatario, sino que también pueden poner en riesgo relaciones estratégicas con socios clave como Estados Unidos. Es desafortunado que la versión de la secretaria y no la gagueante del gobierno colombiano sea la que retendrá y en la que creerá el gobierno de Trump, concluyó. Reflexión final. En definitiva, lo que Juan Camilo Restrepo ha puesto sobre la mesa no es únicamente una crítica a un discurso específico, sino una denuncia mucho más amplia sobre el deterioro del lenguaje político, la falta de rigor en las instituciones y los peligros de un estilo de gobierno más enfocado en el enfrentamiento verbal que en la construcción de consensos. La pregunta que queda flotando es, ¿puede una democracia mantenerse sana si su presidente opta por descalificar en vez de argumentar? ¿Estamos ante un cambio de paradigma donde el respeto y la altura han sido reemplazados por la provocación y la confrontación directa? Solo el tiempo y las decisiones que tome el presidente Petro en adelante podrán responder esas preguntas. Pero por ahora, voces como la de Juan Camilo Restrepo nos invitan a reflexionar sobre el tipo de liderazgo que necesita Colombia en este momento de su historia. Si te interesan estos análisis políticos a profundidad, no olvides suscribirte al canal para más contenido como este. ¿Estás de acuerdo con Juan Camilo Restrepo o crees que su crítica es exagerada? Déjanos tu opinión en los comentarios. Tu voz también hace parte del debate.